Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy emocionado de estar aquí con ustedes hoy para sumergirnos en un tema que ha generado muchísima conversación y curiosidad, la relación entre Aatay Ulusoy y Sereni Sarkaya. Hoy, desentrañaremos los secretos, los rumores y la verdad detrás de esta conexión que cautivó a millones de espectadores durante y después de Medcezir. Prepárense para un viaje lleno de revelaciones, análisis y, por supuesto, mucho chismecito jugoso. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen misterio? Y este, mis amigos, es de los buenos. Es un misterio que involucra a dos de los nombres más importantes y queridos de la televisión turca, dos actores que con su talento y química innegable, dejaron una marca indeleble en la historia de las series turcas. En este vídeo, exploraremos a fondo los detalles que rodean su relación, desde los inicios de Medcezir hasta el presente. Analizaremos las decisiones que tomaron, los desafíos que enfrentaron y los momentos que los unieron y, tal vez, también los separaron. Pero antes de sumergirnos en esta emocionante aventura, quiero recordarles la importancia de suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, y así estarán siempre al tanto de las últimas novedades del mundo de las series turcas. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Y ahora sí, comencemos. Aatay Ulusoy y Sereni Sarkaya, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco y que, juntos, crearon una de las parejas más memorables de la televisión, Yaman y Mira, en la serie Medcezir. Todos recordamos con cariño y nostalgia su participación en esta serie, donde interpretaron a dos jóvenes que, a pesar de provenir de mundos muy distintos, se enamoran y luchan por su amor. La química entre Aatay y Sereni en la pantalla era innegable, y su actuación cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Pero, ¿qué fue lo que realmente unió a estos dos talentosos actores? ¿Fue solo la magia de la ficción, el guión y la dirección? ¿O existía algo más que trascendía la pantalla y alimentaba esa conexión especial? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es mucho más compleja y fascinante de lo que podríamos imaginar. La conexión entre Aatay y Sereni va mucho más allá de la interpretación de sus personajes. Desde el primer día de rodaje de Medcezir, la química entre ellos fue evidente. Se miraban, se comunicaban, interactuaban de una forma que denotaba una gran complicidad y entendimiento. Pero, ¿cómo lograron construir esa conexión tan especial y creíble? La clave, mis amigos, radica en una serie de decisiones que tomaron juntos, decisiones que no solo influyeron en el éxito de la serie, sino que también afectaron su relación personal. Una de las decisiones más importantes que tomaron fue la de sumergirse por completo en sus personajes. Se dedicaron a estudiar a fondo el guión, a analizar las motivaciones de Yaman y Mira, a comprender sus miedos, sus sueños y sus anhelos. Pasaron horas ensayando juntos, explorando las emociones de cada escena, construyendo una base sólida de confianza y respeto mutuo. Se reunían fuera del set para discutir sobre las escenas, para profundizar en sus personajes y para asegurarse de que cada interacción fuera lo más auténtica posible. Esta dedicación, este compromiso absoluto, fue la chispa inicial que encendió la llama de su conexión. Pero, ¿cuál fue esa decisión secreta que consolidó su relación? La decisión fundamental que unió a Aatay y Sereni fue la de apostar por una comunicación abierta y honesta en todo momento. Se prometieron ser sinceros el uno con el otro, expresar sus sentimientos, compartir sus inquietudes y apoyarse mutuamente en cada paso del camino. Esta honestidad, esta transparencia fue el cimiento sobre el cual construyeron una relación de confianza inquebrantable, tanto dentro como fuera del set. Esta decisión no solo se tradujo en actuaciones memorables, sino que también les permitió crear un vínculo mucho más profundo y significativo. Se convirtieron en verdaderos compañeros de viaje, en amigos que se sostenían en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Se animaban mutuamente, se reían juntos y se convertían en un apoyo incondicional, un refugio seguro el uno para el otro. Durante el rodaje de Medcezir, Aatay y Sereni vivieron momentos inolvidables. Compartieron risas, lágrimas, celebraciones y desafíos. La serie se convirtió en un éxito arrollador, y la química palpable entre ellos fue, sin duda, uno de los factores clave para su enorme popularidad. Pero, más allá del éxito profesional, lo más importante fue la profunda conexión personal que lograron establecer.
Una conexión basada en la confianza, el respeto y la admiración mutua. Es inevitable que en cualquier relación, incluso en las más sólidas, surjan momentos de dificultad. Las exigencias del rodaje, la presión de los medios, las expectativas del público y las propias inseguridades de cada uno pueden generar tensiones y conflictos. Sin embargo, gracias a su compromiso con la comunicación abierta y honesta, Aatai y Serini lograron superar todos los obstáculos y mantener intacta su amistad. Se apoyaron mutuamente en los momentos de adversidad, se animaron a seguir adelante y celebraron juntos cada uno de sus logros y éxitos. Pero, ¿qué sucedió después de que Medcezir llegara a su fin? ¿Cómo evolucionó su relación una vez que las cámaras se apagaron y los reflectores se apagaron? Tras la conclusión de la serie, Aatai y Serini tomaron caminos profesionales distintos. Cada uno emprendió nuevos proyectos, asumió nuevos retos y continuó construyendo su exitosa carrera en la industria del entretenimiento. Sin embargo, a pesar de la distancia física y de los diferentes rumbos profesionales, su amistad perduró. Siempre se han mostrado apoyo mutuo en público, han expresado palabras de cariño y admiración y han mantenido una relación de respeto y complicidad a lo largo de los años. Y aquí es donde entramos en un terreno un poco más especulativo, uno que ha sido tema de conversación constante entre los fans y la prensa turca: ¿hubo, o no, una relación romántica entre Aatai y Serini? A lo largo de los años, los rumores y las especulaciones han sido constantes. La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida personal de las celebridades, ha seguido de cerca cada uno de sus movimientos, analizando cada mirada, cada gesto, cada encuentro. Pero tanto Aatai como Serini han optado por mantener la discreción y proteger su privacidad. Han preferido mantener su vida personal alejada de los focos mediáticos, y han sabido manejar la situación con elegancia y profesionalismo. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que, independientemente de lo que haya sucedido en el plano romántico, la amistad entre Aatai y Serini sigue siendo un vínculo fuerte y significativo. Son dos profesionales talentosos que se admiran y se respetan mutuamente. Son dos personas que han demostrado que es posible mantener una relación sana y duradera en la exigente industria del entretenimiento, donde la fama y la presión mediática a menudo pueden poner a prueba incluso las amistades más sólidas. La decisión secreta que unió a Aatai y Serini, la de apostar por una comunicación honesta y abierta, es una lección valiosa para todos nosotros, independientemente de si somos fans de las series turcas o no. Nos enseña la importancia de la confianza, el respeto mutuo, la empatía y el apoyo incondicional en cualquier relación, ya sea personal, familiar o profesional. Nos demuestra que cuando existe una base sólida de honestidad y comunicación, es posible superar cualquier obstáculo y construir vínculos duraderos y significativos. Además de la comunicación abierta, otro factor clave en la relación entre Aatai y Serini fue el respeto mutuo por sus respectivas carreras y vidas personales. Ambos son profesionales exitosos con metas y ambiciones individuales. Supieron entender y apoyar las decisiones del otro, incluso cuando éstas implicaban tomar caminos separados en lo laboral. Este respeto mutuo, sumado a la confianza y la honestidad, fortaleció aún más su vínculo y les permitió mantener una amistad sólida a lo largo del tiempo. A lo largo de los años hemos visto a Aatai y Serini demostrar su cariño y apoyo mutuo en diversas ocasiones, ya sea a través de entrevistas, publicaciones en redes sociales o asistiendo a eventos en los que el otro estaba presente. Estos gestos, aunque sutiles, han sido una clara muestra de la amistad y el respeto que se tienen, y han alimentado la esperanza de los fans de verlos trabajar juntos nuevamente en el futuro. La historia de Aatai y Serini es una lección sobre cómo construir relaciones sólidas y duraderas en un entorno tan competitivo y mediático como la industria del entretenimiento. Nos enseña que a pesar de la fama y la presión, es posible mantener la autenticidad, la honestidad y el respeto, y construir vínculos que trascienden el trabajo y perduran a lo largo del tiempo. Es importante destacar que, aunque no podamos confirmar ni desmentir los rumores sobre una posible relación romántica, lo que sí podemos celebrar es la amistad que existe entre Aatai y Serini. Una amistad basada en la confianza, el respeto y la admiración mutua, que ha resistido el paso del tiempo y las circunstancias. Para finalizar, quiero recordarles la importancia de dejar sus comentarios. ¿Qué opinan sobre la relación entre Aatai y Serini? ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos nuevamente? Compartan sus pensamientos, sus teorías y sus anécdotas. Estoy deseando leerlos.
Y antes de despedirnos, los invito a darle MGU. Está a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan la fascinante historia de Aatai y Sereni, y a suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es muy importante para mí. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Hasta pronto.